Seguramente muchos de nosotros hemos visto este video. Una gente no puede bautizarse atado al café y bebiendo café. Ay, Porque hay gente que está atado a su café. así amigo. Porque hay gente que la droga de ellos es el perico. La droga de ellos es el crack. La droga de ellos es la marihuana. Pero hay mucho que la droga de ellos es el café. Así es. También hemos visto este otro video. ¿Cuánta gente, amado, que dice que son de santidad y andan, hermano, con gafas, como Fernandito Villalona, andan con gorra, andan, amados, con boina puesta, con sombrero, escucha, andan con croquel puesto y dicen que son cristianos? Mencióname un texto donde habla que los profetas en la antigüedad andaban con tenis Nike, con tenis Puma, con tenis croquel. Y de seguro este también. Este movimiento es conocido como los Rabacucus o la confraternidad de pastores definido por la sana doctrina. Un movimiento que se ha dedicado a añadirle al mensaje de gracia de Dios obras para poder ser salvo. Lo hemos visto faltando el respeto a grandes personajes dentro del movimiento cristiano. Hemos visto que le prohíben a personas cosas como no usar gorras, no usar sombreros, y hasta hablan de una forma muy vergonzosa en contra de otras personas, independientemente si creemos si esas otras personas son o no son personas que le sirven a Dios. De la forma en que ellos reprochan, de la forma en que ellos supuestamente corrigen, es sumamente vergonzosa y no representa a la persona de Jesús en absoluto. Pero nada de esto es nuevo. Siempre lo hemos visto a través de la historia, desde el principio del evangelio, desde el principio del movimiento cristiano. Siempre han visto movimientos que le quieren añadir al mensaje de la gracia, le quieren añadir al mensaje de Jesús para poder ser salvo. Tal cosa obviamente es totalmente antibíblica, y en este episodio vamos a básicamente analizar estas enseñanzas. Vamos a llevarte a Hechos capítulo 15 para que puedas ver que no es nada nuevo y cómo debemos de responder cuando vemos estos movimientos que nos acusan de que tenemos que abstenernos o tenemos que hacer ciertas cosas para poder ser salvos. Acompáñame en este episodio de A la Clara. Como le estaba diciendo, Hechos capítulo 15 dice el concilio de Jerusalén. Y vamos a empezar desde el principio, vamos a tocar ciertos textos bíblicos rápidamente para poder dejar una enseñanza clara que el añadirle al mensaje de Jesús es demoníaco. Es literalmente una doctrina de demonios, una doctrina que no va de acuerdo al mensaje de Dios en absoluto. Y aquí lo podemos ver claramente. Hechos capítulo 15, 1 al 11 dice lo siguiente: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. En el caso de los rabacucos dice que tenemos que abstenernos de usar gorras, tenis, ciertos recortes de cabello. Las mujeres no pueden usar pantalones ni pantalla, etc. Pero en este caso vemos que ellos decían que tenían que ser circuncidados conforme a la tradición de Moisés para poder ser salvos. O sea que si no lo hacían, no iban a ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidieron que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se había convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, y escuchen lo que ellos afirman: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés.
Ellos persistían en su error. Los apóstoles, versículo 6, y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Y escucha lo que Pedro dice. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptará dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Versículo 10 dice lo siguiente: entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia, no por obras. Por la gracia de nuestro Señor Jesús. Vamos para Hechos capítulo 15, 24, 29. Nos vamos a quedar en el mismo capítulo, pero en todo este tiempo, después de lo que acabamos de leer, ellos deciden enviar una carta con unos hermanos para que los gentiles estuvieran en paz. Y fíjate lo que dice la carta de no añadirle obras al mensaje de Jesús. Ahora, fíjate lo que dice. Dice lo siguiente: nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietados a ustedes, alarmándoles con los que les han dicho. Así que, de común acuerdo, hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, escucha bien, al Espíritu Santo le pareció bien y a ellos no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de las siguientes: abstenerse de los sacrificados, los ídolos, eso sí, de sangre de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Y termina la carta con nuestros mejores deseos. Claramente podemos ver, hermano, que no somos salvos por obras. No somos salvos si nos abstenemos de ciertas cosas, si no usamos ciertos pantalones de marca o tenis de marca o sombrero o gorra. No somos salvos si hacemos o si no hacemos esas cosas. Somos salvos únicamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si le añadimos obras al mensaje de Jesús? Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 21. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, que es la ley, las obras, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Fíjate que dice, si vamos a empezar a añadirle obras al evangelio, si vamos a empezar a añadirle ley, si tenemos que vivir de acuerdo a la ley de Moisés para poder ser salvo a través de Jesús, entonces ¿para qué vino Jesús? Dice claramente, por demás murió Jesús. Hacemos vana la muerte de Jesús. Además, no podemos ser salvos por obras. No tenemos las obras suficientes. Somos pecadores. Este grupo, este movimiento y muchas otras personas piensan que no son pecadores. Piensan que por no ponerse algún tipo de ropa, piensa que por no ponerse una gorra, un sombrero, por no escuchar cierta música de cierto género, que son salvos. Si tú piensas que eres salvo por eso, no entendiste el mensaje de Jesucristo para nada. No lo entendiste. No lo entendiste porque somos salvos por gracia. Fíjate lo que dice, 1 de Timoteo 4, 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia,
Prohíben casarse. ¿A qué les suena eso a ustedes? ¿Qué iglesia bien famosa prohíbe casarse a sus líderes? Ustedes saben de quién estoy hablando. Prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjate que había personas que le estaban diciendo: no te cases, no comas esos alimentos, no comas ese tipo de otro alimento. Pero dice aquí que Dios creó esos alimentos con acción de gracia para que participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, hermano, no podemos confundir una cosa con la otra. Pero lamentablemente muchas de estas personas, como vimos en esos videos, enseñan, hablan, faltan el respeto, queriendo imponer sus tradiciones, su forma de ver el evangelio a nosotros. Pero no se equivoquen, porque también muchas iglesias hoy en día hacen lo mismo. Si no te vistes de esta forma, si no hablas de esta forma, si no predicas de esta forma, si no hablas en lengua, si no, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, tú ponle la palabra. Si no haces tal cosa, no eres un creyente verdadero, porque tú tienes que vivir el evangelio como yo lo vivo. Eso no es el mensaje del evangelio, para nada, para nada. Y invitamos a una persona que quizá quiera debatir con nosotros este punto, con mucho respeto, lo invitamos y podemos debatir todo esto. Pero de acuerdo a las escrituras, lo que ellos enseñan no es real, no es verídico, no es bíblico. No solamente eso, pero también vemos que cuando estas personas predican en público, hacen unos espectáculos que en vez de acercar el pueblo a escuchar la palabra, a arrepentirse, a llegar a los pies de Cristo, de hecho lo que hacen es alejar al pueblo. Hacen cosas, hacen unas ridiculeces, porque es que no queda otra palabra. Hacen unos espectáculos que de cierta forma causan miedo. Vamos a ver este video. Pero qué locura, qué candela. Dios mío. Padre, pero qué candela en San Francisco, prendido en llama. Dios mío, fuego, fuego. Mi alma te adora, candela. Dios mío, qué candela, qué fuego, qué chispa, qué unción. Tomando ese video en cuenta, vamos a leer lo que dice 1 Corintios 14, 23 y 25. Y yo sé que aunque no estamos hablando de las mismas cosas, en 1 Corintios 14 estaban hablando de las lenguas, pero yo creo que hay una regla que claramente nos enseña Corintios que tenemos que seguir en todo momento. Y vamos a leer lo siguiente. Dice: supongamos que todos los de la iglesia se reúnan y comiencen a hablar en idiomas desconocidos. Si en ese momento entra gente de afuera o llegan algunos que no creen en Cristo, van a pensar que ustedes están locos. Pero si todos ustedes hablan de parte de Dios, esa gente se dará cuenta de que es pecadora y les confiará a ustedes hasta sus pensamientos más secretos. Luego se arrodillarán delante de Dios, lo adorarán y reconocerán que en verdad Dios está entre ustedes. Fíjate que dicen: si entra un incrédulo, alguien que no cree en el evangelio, y todos están hablando en lengua, van a pensar que están locos. Es mejor hablar normalmente. Aquí vemos a los rabacucus no hablar normalmente. Lo vemos gritando, haciendo un show, haciendo un espectáculo, alterando la paz. Se están montando en vehículos que van corriendo, poniendo en riesgo su propia vida y hasta la vida del que guía o que maneja el camión, y también los que los rodean, porque en cualquier momento alguien se trepa encima de tu auto, tú te puedes asustar y reaccionar de alguna forma mientras estás manejando. Esto no es la forma en la cual los evangelios nos enseñan que debemos de
allegarnos a las personas que necesitan escuchar el mensaje de Dios. Primera de Corintios 14, 37, 40 dice lo siguiente: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. No que estamos impidiendo el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Ah, no, pero yo pensaba que yo podía hablar en lengua y que... No. Decentemente y con orden. No sé si me están entendiendo lo que le quiero decir. Pero eso no termina ahí. Vamos para Primera de Tesalonicenses 2, 7 y 12. Claramente vemos que además de añadirle las obras, además de hacer espectáculos, faltan el respeto para querer probar su punto. Podemos tener diferencia, pero una cosa es tener una diferencia y otra cosa es literalmente faltarle respeto a hombres y a mujeres de Dios, o faltarle respeto porque de acuerdo a ellos todos son hijos del diablo. Y si fuera que es más, creo que decirle hijo del diablo es hasta bonito comparado con muchas de las cosas que ellos le han dicho. Vamos a ver este otro video. Te dije que estamos transformados. Escúchame, Aguilda Motas. Tú que hablas una santidad fingida. ¿Qué santidad tú vas a hablar? Usando uña postiza larga, que lo que parece una chupacabra. Usando moño postizo. ¿De qué santidad tú vas a hablar con uña postiza larga como Dency Sánchez? Que ustedes las dos lo que son dos chupacabra. Tomando ese video en cuenta, vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses 2, 7 al 12. No estamos negando. De hecho, yo ahora mismo aquí estoy corrigiéndolos. Yo ahora mismo aquí estoy hablando en contra de las cosas que ellos están predicando, que no van de acuerdo a las escrituras y que de cierta forma son muy dañinas. Pero fíjense que en ningún momento yo he ido a faltarle respeto a ellos personalmente y nunca me van a encontrar a hacer algo así y nunca espero hacer algo así. Pero fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses 2, 7 al 12. Ellos faltan el respeto, pero fíjate lo que es el consejo bíblico. Antes, fuimos tiernos entre nosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Fíjate la diferencia del Evangelio, es amor, es una entrega. Están dispuestos a dar sus propias vidas. Dice como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fíjate la diferencia, el contraste que vemos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así que también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Exhortaban, consolábamos. O sea, vemos que había una relación buena. No es que no corregían, obvio que corregían, tenían que corregir, pero lo hacían en amor. El versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos para Primera de Pedro 3:15, dice así: si no santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y estad siempre firmes para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Claramente vemos el contraste, vemos la diferencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado.
Tenemos que tener mucho cuidado que cuando lleguen estos movimientos, hermano, a veces quizás pueden causar risas, a veces quizás hasta podemos congraciarnos con ellos un poco porque vemos la jocosidad de las cosas que dicen y en ningún momento estamos atacando aquí a nadie, sino que también tenemos que estar abiertos y claro que este mensaje no ayuda al evangelio. Hay gente que se está perdiendo, hay gente que está en adicciones, hay personas que necesitan escuchar de Jesucristo el mensaje verdadero, sin espectáculos, sin que se le añada un yugo que ellos no puedan soportar y se encuentran con estas enseñanzas de estas personas. Tenemos que tener mucho cuidado. Y se me está escuchando alguno de ellos. Yo espero que ellos entiendan que tienen que leer la palabra de Dios y entender que la forma que ellos están haciendo las cosas no es la real. Que la forma en la cual ellos están predicando el evangelio no es el real. Y tienen muchas cosas buenas. Me alegra que con sinceridad, pienso yo, predican el evangelio. Lo he visto en las discotecas, lo hemos visto en las calles, lo hemos visto en muchos lugares predicando. Se los aplaudo. Muy bien, qué lindo, perfecto, hermoso. Pero si lo haces con esa actitud, añadiéndole al mensaje de la gracia, si lo haces faltándole respeto a otros hombres y mujeres de Dios, si lo haces de una forma que causas un espectáculo y la gente te está escuchando más por el espectáculo y no por lo que tú estás dándole como palabra, entonces, ¿estás haciendo verdaderamente lo que Dios nos envió a hacer? ¿O estás dejando que tus propias emociones y concupiscencia tome control de ti y vas a persistir estar en un error? Claramente hemos ido texto tras texto, enseñando que esa no debe ser la actitud de un cristiano cuando predica. Y esperemos que este video sea de mucha bendición. Dale like, comparta el video para que otros también puedan escuchar y puedan ser bendecidos. Hasta aquí este video de la Clara. Que el Señor les continúe bendiciendo.